repasar un poquito más acerca de ello. A ver, un momentito. Bien, a ver, ¿qué habíamos comentado sobre el concepto del lenguaje? A ver, los leo en el chat, ¿bien? ¿Qué es el lenguaje? Que habíamos hablado en la sesión anterior sobre la definición del lenguaje. Bien, en el chat pueden poner sus respuestas. ¿Qué es el lenguaje? Ah, ok, Claudia. También, ¿no? Como lo comentó nuestro coordinador, las clases quedan grabadas y en el chat ustedes lo pueden volver a visualizar, ¿sí? Bien, a ver. ¿Y qué infieren, no? ¿Qué infieren acerca de lo que es el lenguaje, que conocen acerca del mismo? Bien, a ver, el lenguaje, habíamos conversado de qué es esta facultad humana, ¿sí? Que usa la razón para poder comunicarnos con los demás. ¿Por qué usa la razón? Porque nosotros hacemos todo un proceso de percepción, comprensión y respondemos, ya sea de manera verbal o no verbal, para poder llevar a cabo todo lo que es la comunicación como tal. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es esta facultad humana que nos permite comunicarnos con los demás. Es innata, es abstracta y ocurre en un plano mental, ¿no? Yo tengo que asociar ciertas palabras, asociar ciertos fonemas, bien, de manera adecuada, de modo que me permita comunicarme con las personas, ¿sí? Y que tenga un sentido lo que yo quiero decir, la intención que yo tengo para que pueda llevarse a cabo durante todo este proceso. Bien, entonces nosotros como personas tenemos esta capacidad para poder organizar, para poder desarrollar todo un sistema de signos, que estos signos son llamados lingüísticos. Bien, ahora, dichos signos nos permite establecer todo tipo de comunicación. A través de él comunicamos nuestros pensamientos, deseos, experiencias, necesidades, etcétera. Bien, ahora, es importante considerar, y que yo les mencioné en la primera clase, que el lenguaje tiene una función social, tiene una función comunicativa, pero también cognitiva. ¿Por qué? Porque muchos autores sostienen que el retraso del lenguaje es uno de los factores que podría generar dificultades también en el desarrollo de la lectoescritura y que la lectoescritura está asociada al aprendizaje. Bien, entonces tenemos dos tipos, el lenguaje verbal, ¿no? Por ejemplo, el que yo actualmente lo estoy realizando, y el lenguaje no verbal, que son recursos tales como las imágenes, los símbolos, la música, los gestos, el tono, la dicción, la pronunciación, etcétera. Bien, y el lenguaje mixto, que es el uso del lenguaje no verbal junto con el verbal al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, un libro de historietas integra imágenes, símbolos y diálogos. ¿Listo? Entonces, nosotros nos comunicamos ya sea verbalmente como también a través de los gestos, ¿bien? A través de
la postura, del tono de voz, de la proyección, la entonación o esta curva de entonación para poder llevar a cabo todo el proceso de la comunicación como tal. Bien, ahora, es importante considerar lo siguiente y que también les comenté en la primera clase. El lenguaje va mucho más allá del componente fonético fonológico y que tiende a ser muy conocido. Por ejemplo, mi niño no pronuncia bien algunas palabras, ¿sí? O a mi niño no le comprendo, no le entiendo, ¿sí? Ese es el lenguaje, o mejor dicho, el componente del lenguaje fonético fonológico, ¿sí? Por lo tanto, al ser solo un componente, no podemos reducir al lenguaje en la correcta o incorrecta pronunciación de las palabras. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que va mucho más allá. Y ustedes se van a ir dando cuenta durante estas sesiones. Bien, entonces vamos a ver de manera general los componentes del lenguaje, porque ya en las próximas sesiones estaremos viendo cada uno con qué herramientas, qué actividades yo puedo realizar con mis pequeños. Bien, entonces, el primer componente, la semántica, que estudia el contenido del lenguaje, ¿sí? Es decir, el significado de las palabras y sus combinaciones que me da pie, ¿no? O me permite llevar a cabo las oraciones, ¿bien? O un enunciado. ¿Listo? Entonces, la semántica es este significado de las palabras y al momento de combinar, que me da lugar una oración, ¿qué significa esta oración? ¿Bien? El componente fonológico, que estudia los sonidos, es decir, yo sé que el sonido del fonema A es de esta manera, ¿no? A. Yo sé que el sonido del fonema B es así, B, ¿sí? Y yo sé que si yo junto el sonido del fonema, a ver, T junto con el sonido del fonema I y el fonema A, me da lugar la palabra tía. ¿Sí? Ese es el componente fonológico, los sonidos. Y como les decía, es el que tiende a ser más común, pero no solo es parte, no solo es el lenguaje, sino va mucho más allá. ¿Bien? El componente de la morfología, cuando el niño aprende a utilizar estas reglas que gobiernan las lenguas de su medio. ¿Bien? Y se junta la morfología con la sintaxis. Y en sí es el componente morfosintáctico. Este componente morfosintáctico hace referencia a cuáles son las reglas que gobierna, ¿bien?, el idioma, ¿sí?, del niño, ¿sí? Es decir, yo tengo que saber cómo colocar las palabras en una oración para que mi oración tenga sentido. Sé que va el sujeto, el verbo, el predicado. Bien, ese es el componente morfosintaxis, el orden de las palabras en una oración, en un enunciado, en una historia, en un cuento. Y por otro lado tenemos el componente pragmático, que aquí estudia las implicaciones sociales, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Cómo es que yo llevo a cabo todo este proceso de la comunicación del lenguaje con mi entorno? Y vamos a ver que muchos niños tienen dificultades en este componente. Y a veces, sí, muchos de mis colegas incluso me lo han mencionado, que a veces se puede confundir con problemas de conducta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver poco a poco, ya durante las próximas sesiones, estos componentes de manera más específica, con algunas herramientas que podemos llevar a cabo con nuestros pequeños. Bien, quiero que veamos un video acerca de los prerequisitos, que es parte de los componentes del lenguaje, en los pequeños. A ver, un momentito, voy a compartir entonces mi pantalla. Aquí está.
Lenguaje y sus componentes. El lenguaje se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas. El lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos de lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico. Y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix-Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato? Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es tu maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Sí. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Así. Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Darle comida a quién? A fucking monster. A Cookie Monster. Muy bien. Vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a cantar todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿A dónde están? Mira, estos son unos huevitos.
Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay? Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo hace el cerdito? Así, ay, y llora. Ajá. ¿Y la vaca cómo hace? No. Muy El bien. pollito hace pío, pío, Muy pío. bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa, ¿está bien? Sí. Ok, mira los animales. El cerdito, Este, la vaca la vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Un perro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Ven acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí. Yo Muy bien. pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer este, vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el porciento de adecuación esperado. Realizó la destreza pragmática de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además, pudimos observar los prerequisitos de lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Bien, chicos, entonces les voy a volver a compartir el link para aquellos que recién se han conectado del video, para que nuevamente lo puedan visualizar ya en su espacio personal. Bien, entonces hemos visto cómo podemos trabajar los componentes del lenguaje, los cuales son sumamente importantes para el aprendizaje del niño, ¿no? Para su desarrollo. Ahora, también es importante considerar lo siguiente, que aquí se utilizó un refuerzo, ¿no? Que era el señor cara de papa o Cookie Monster, ¿no? Entonces, mientras más respuestas correctas tenía el pequeño, le ponían, por ejemplo, cada partecita del cuerpo al señor cara de papa, ¿ya? A ver, Sadie nos comenta, Miss, comparta el WhatsApp, en el WhatsApp. Ok, se lo voy a compartir a nuestro coordinador, ¿ya? Para que también nos ayude con ello, para que también se les comparta. A ver, un momentito, ya. Listo. Ahora, vamos a continuar con nuestra clase. Bien, ¿por qué ustedes consideran que el lenguaje es importante? Ya hemos visto su concepto, hemos visto los componentes propios del lenguaje, pero ¿por qué ustedes consideran que es importante el lenguaje? A ver, en el chat, chicos, participen. ¿Por qué será importante el lenguaje en los niños?
Bueno, por aquí Lucía nos comenta, para interactuar y socializar con las personas. Jacqueline, porque se pueden comunicar. Juliana, para que se pueda comunicar y expresarse. Muy bien. Que es la función, ¿no? Social que tiene el lenguaje. ¿Por qué más? ¿Por qué será importante el lenguaje en las personas, en este caso? A ver, Kelly nos comenta, porque nos ayuda a transmitir conocimientos, excelente, comunicarnos y establecer un vínculo entre personas. Muy bien, Kelly. Leslie, comunicarse y expresar sus necesidades, en efecto, es la función social, ¿no? Esta función comunicativa que tiene el lenguaje. Bien, como ustedes lo han mencionado, el lenguaje es importante para el desarrollo social porque a través de ello podemos comunicarnos, ¿no? Sari también nos comenta para expresar sus sentimientos, pensamientos. Podemos comunicar pensamientos, emociones, necesidades, conocimientos, experiencias, interpretaciones, etc. ¿Sí? Entonces, a nivel social es fundamental. Y a nivel cognitivo también. ¿Por qué? Justamente lo que les comentaba en un inicio. Y es algo que también ustedes tengan en consideración, porque muchas veces ya cuando el niño presenta un problema del aprendizaje, es donde recién a veces los papitos acuden a terapia, ¿no? Cuando quizás eso se pudo haber prevenido o reforzar el desarrollo del lenguaje en su debido momento, con una intervención oportuna. ¿Sí? Entonces, el lenguaje también tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Por qué? Porque le permite afrontar los objetivos de las demandas curriculares en la etapa educativa. Y si las dificultades que presenta el niño en su desarrollo del lenguaje continúan, podrían ser uno de los factores de riesgo para los trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, si mi niño no tiene aún la capacidad de poder discriminar visualmente, discriminar auditivamente, es muy posible que también presente dificultades para poder adquirir la lectoescritura. ¿Bien? Por eso es importante la intervención, la estimulación del lenguaje para evitar este tipo de trastornos del aprendizaje en su momento. Entonces, nuevamente, no esperemos que el niño llegue a una edad en donde ya debe de leer, debe de escribir, afrontar, ¿sí? Las demandas curriculares para recién realizar la intervención. ¿Eh? Porque ello, chicos, tiene mucha repercusión, no solo en el ámbito social, cognitivo, sino también en el ámbito psicológico. ¿Listo? Ahora, es importante, como parte de las bases teóricas del lenguaje, saber diferenciar qué es lengua, habla y lenguaje, ¿sí? Es distinto, se relacionan, sí, pero muchas veces lo utilizamos como sinónimos cuando en realidad no es de esta manera. ¿Bien? El lenguaje, ya hemos visto, es una facultad humana que nos permite comunicarnos con los demás, ¿sí? Que usa la razón, es universal. La lengua es el sistema de comunicación utilizado por una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es el idioma. Y el idioma es este sistema de signos que está dentro de un grupo humano. Bien, entonces cada lengua, cada idioma tiene un sistema diferente con sus propias normas. Castellano, diferente al inglés, al francés, al alemán. ¿Bien? Mientras que el habla es esta realización física, realización concreta del idioma, es decir, el uso individual de cada uno de las personas, ¿sí? Al momento de expresarse. Es decir, que cada persona hablante
la emplea de manera particular, por más que esté sujeto a las convenciones establecidas por su lengua, es decir, por su idioma. Bien, entonces, con esto podemos aprender que sí, se relacionan, tienen una asociación, pero lenguaje es diferente a la lengua y diferente al concepto del habla. Bien, a ver chicos, quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta o todo está claro. Si todo está claro, también por favor en el chat me ponen todo claro para continuar. Y si hay dudas, también en el chat la plasma. ¿Todo claro entonces, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver un poquito acerca de la logopedia. Bien, la logopedia proviene de dos palabras griegas, logo y padeia. ¿Sí? Logo, que hace referencia a la palabra, y padeia, que hace referencia a la educación. Entonces, ¿qué es la logopedia? Y quiero que por favor tengan en cuenta lo siguiente. Es una ciencia interdisciplinaria, claro, que estudia los procesos evolutivos del desarrollo y es importante que nosotros, somos papás, mamás, ¿bien? Saber qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños, ¿sí? Porque si no, ¿cómo yo voy a deducir, no? Si mi niño está dentro de lo que se espera para su edad, si está cumpliendo con los hitos esperados en su periodo de desarrollo, ¿sí? Claro, lo ideal, y como les digo y les voy a decir siempre, será ir a un especialista. Sin embargo, en nuestra posición, sí es importante considerar los hitos, saber si mi niño está dentro de lo normal, dentro de lo promedio, dentro de lo que se espera, o si está posiblemente con un desfase, con un retraso. No solo en el lenguaje, porque recuerden que todas las personas somos seres integrales. ¿Bien? Y el lenguaje es una función, es importante, pero también tenemos otras áreas que debemos de indagar en los pequeños y que también se asocian al lenguaje. Bien, a ver, por ejemplo, yo les voy a estar compartiendo una tabla. Quiero ver si lo tengo por aquí para plasmarlo en la pantalla de algunos hitos, ¿sí? Del neurodesarrollo de los pequeños, que es importante tenerlo en cuenta. Bien, por ejemplo, aquí está. La vigilancia del neurodesarrollo. Bien, ¿qué son los hitos? Los hitos es aquello que se espera para los pequeños de acuerdo a su edad. Por ejemplo, en el lenguaje, nos vamos acá. A. Recién nacido, ¿cómo se comunica? A través del llanto, ¿no? El llanto tiende a ser diferenciado según la necesidad que tiene el bebé. A los 3 meses, ¿qué es lo que se espera? Sonidos guturales, ¿sí? Que son, por ejemplo, el A, bien, son sonidos guturales. A los 6 meses, ¿qué se espera? Vamos a ampliar un poquito. Ya, el balbuceo, ¿no? Por el mamá, ta, 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 pa, pa, pa. Bien. A los 9 meses, perdón, a los 12 meses ya puede usar una palabra con sentido, ¿no? Le dice mamá, papá. Claro, ya sabe que mamá es la figura materna, ¿no? Por lo tanto, se refiere a la mamá. Y al papá a la figura paterna. A los 18 meses ya parlotea, ¿sí? Es decir, dice algunas palabras en medio de muchos sonidos, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá, ¿bien? A los 24 meses ya frasea, dice dos o más palabras juntas. Mamá leche, mamá agua.
¿Bien? A los 30 meses ya puede manifestar ciertas oraciones de 2 o más palabras juntas. Mamá, dame leche. Papá, quiero jugar. Papá, dame pollo. ¿Bien? Entonces, son algunos hitos dentro de los muchos que tenemos, que sí lo vamos a ver también cuando veamos el desarrollo del lenguaje, que debemos de considerar. Y como les digo, no solo en el habla, ¿no? En el lenguaje, sino también a nivel cognitivo, ¿bien? A nivel social, a nivel motor fino y el motor grueso, en cada una de las edades del menor. Listo. Vamos entonces, a ver, ya está. Bien. Entonces, como les decía, la logopedia estudia estos procesos evolutivos del desarrollo. Es importante, ¿sí? Nuevamente, para yo saber identificar si mi niño está dentro de lo normal o posiblemente esté presentando algún retraso. Si es así, realizar la intervención, ¿no? Y como les decía, podemos detectar y prevenir posibles desfases o alteraciones del lenguaje. También la estimulación temprana, la estimulación del lenguaje a través de todos, ¿sí? Los sentidos y los recursos que hemos visto en la sesión anterior, que no son recursos especiales, que necesiten una inversión económica muy fuerte, no, son recursos que nosotros podemos elaborarlos incluso en casa, ¿bien? A ver, Claudia, sí, sí, por supuesto que sí, Claudia, sí, se los voy a estar enviando, ¿bien? Entonces, aquí hay una implicación pedagógica, ¿no? Es lo que nosotros realizamos, ¿bien? Que radica pues en el proceso de evaluación, en el proceso de la intervención de estas alteraciones que posiblemente el niño o la niña esté presentando. Entonces, ¿qué engloba la logopedia? El estudio, por supuesto que sí, ¿no? Parte de la investigación, la prevención fundamental, prevenir, realizar la estimulación, darle esta oportunidad al niño para que pueda poco a poco aprender a través de la estimulación. Y que habíamos comentado que la mejor estimulación que recibe el niño es por parte de sus cuidadores, sea mamá, papá, tutores, ¿no? Y en el día a día podemos estimular a nuestros pequeños. ¿Cuál es nuestro lenguaje? Lenguaje verbal, lenguaje gestual y también la afectividad que nosotros podemos manifestar con los niños. ¿Vean? La evaluación, se hace un proceso de evaluación para poder conocer las necesidades de cada uno de los pequeños de manera individual y particular. El diagnóstico y el tratamiento de las patologías del lenguaje. ¿Vean? ¿Cuál es entonces el objetivo de la logopedia? Prevenir, reducir y readaptar. Es decir, rehabilitar a los niños que se encuentran afectados con algún trastorno del lenguaje, algún trastorno de la comunicación. Bien, entonces, el lenguaje, bien, que nosotros, o la terapia del lenguaje, se va enfocada a la articulación, ¿sí? Que no es todo, nuevamente, sino que es parte de, ¿no? El componente fonético fonológico, la pronunciación adecuada de los fonemas, ¿bien? La discriminación auditiva, fundamental para la lectoescritura. Es decir, bata y bota son iguales o diferentes. Pata y pato son iguales o diferentes. ¿Bien? La expresión y la fluidez verbal, que yo también lo he visto mucho en niños y en adolescentes. ¿Bien? La comprensión verbal, ¿bien? El aspecto oral y el aspecto escrito. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es el objeto de la logopedia? Los trastornos de la comunicación, evidentemente el paciente a quien vamos a realizar todas las herramientas, las actividades
para llevar a cabo el objetivo, ¿no? De acuerdo al proceso de evaluación que nos dan indicadores de las necesidades que presenta el niño de manera particular. Bien, y la reeducación, que es este proceso de enseñanza, ¿no? Proceso de educación para que el niño llegue al objetivo final, que es parte, pues evidentemente, ¿no? Del proceso de la terapia del lenguaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué beneficios ustedes consideran que podría tener el niño si lleva a cabo la terapia del lenguaje? ¿Cuáles serán los beneficios de la terapia del lenguaje? Los leo en el chat. ¿Cuáles serán los beneficios de la terapia del lenguaje? A ver, Kelly nos comenta. Puede ayudar a los niños a hablar o expresarse más claramente y seguros consigo mismos. Excelente. Fabiola, beneficia en que puedan expresarse de manera correcta. Muy bien. Melanie, dar tratamiento a las dificultades del habla. Sadid, mejora la comunicación. Sol, comunicación asertiva. Muy bien. Claudia, mejorará su comunicación, logrará desarrollar sus habilidades. Muy bien, Claudia. Carla, fortalecimiento de las relaciones sociales también. Eliana, el terapista te da herramientas para ayudar a los niños a estimular su lenguaje. En efecto, muy bien. Algo que también es importante considerar es que, claro, ¿no? En terapia, o mejor dicho, en las sesiones, se trabaja las herramientas, las técnicas, ¿no? Que es a través del juego, como hemos visto también en el video. Pero es fundamental que ello también se vea plasmado en casita, ¿no? En casa. Realizar las actividades que realizamos en las sesiones también en casa, ¿no? Porque nosotros nos podemos ver con el niño 2 veces a la semana, quizás 45 minutos, ¿bien? Y solo son 2 veces a la semana. Sin embargo, el papito, la mamita, los cuidadores están todos los días, ¿no? Con el pequeño. Entonces, sí es importante el compromiso de los padres para poder replicar, ¿no? Incluso nosotros dejamos tareas en casa, ¿bien? A ver, Lucía por aquí nos comenta para expresarse, para expresar lenguaje fluido. Así es, también, ¿no? Algo importante que también considero es la repercusión que tiene el lenguaje en la autoestima. Por ejemplo, hace varias semanas atrás llegó una paciente, no era niña, ya era adolescente, ¿no? Esta pacientita me comentaba que desde pequeña presentaba el tartamudeo, ¿no? Tartamudeaba, pero como estaba en el colegio, sus compañeros
ya conocían acerca de esta condición que tenía esta adolescente, se sentía cómoda, ¿no? No se sentía juzgada, no había comentarios, por el contrario, se sentía aceptada. Me comentó que llegó pandemia, entonces en pandemia llevaba las clases virtuales, pero sentía y percibía de que el tartamudeo era un poco más frecuente, ¿no? Bueno, termina pandemia, nuevamente regresan a clases, ¿no? Regresa al colegio y se dio cuenta que el tartamudeo era aún más frecuente, ¿no? Era mucho más frecuente. Pero no fue algo que realmente le afectara, precisamente porque los compañeros no realizaban ningún tipo de comentarios, ¿no? Incluso, como les decía, era aceptada. No, bueno, ella se sentía aceptada. Termina el colegio e ingresa a la universidad, que está en el primer ciclo, pero ya todo cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer ciclo, ¿no? En las clases, ella tenía que presentarse, había exposiciones, había una expectativa de ser observada, de hablar delante de las personas, y estas personas no eran conocidas, ¿no? Y sentía que ella temblaba, tenía sensación de ahogo, ¿no? Y me decía, me siento muy ansiosa. Ya no quiero ir, no quiero estudiar, no quiero salir de mi casa. Y a la mamá incluso le decía que se escapaba, ¿no? Por ejemplo, si ya le tocaba exponer, evitaba, ¿no? O se iba al baño. Un poquito más hablando con esta adolescente, me comenta que tenía pensamientos ya en contra de su integridad física, ¿no? Si ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque ya había sido diagnosticada con ansiedad anteriormente por un psiquiatra y presentaba ataques de pánicos, ¿no? Según su informe. Entonces, comenzó a desarrollar este tipo de ideas suicidas, ¿no? Y que incluso a la mamá le comentó, no de manera explícita, pero ya le había dicho que ya no quiere estar aquí, que está buscando las formas, las maneras de ya no sentir todo lo que está viviendo, ¿no? Toda la situación, las sensaciones, los pensamientos y emociones. Entonces, en ese momento traté de concientizar a la menor para poder comentarle a la mamá, ¿no? Y realizar lo que es la derivación correspondiente. Entonces, la mamita entra a consulta, ¿no? Y le comentamos junto con la menor qué es lo que estaba sucediendo. La mamá aceptó, también apoyó, ¿no? A la menor. Pero aquí podemos ver la repercusión que tiene, ¿sí? Un aspecto netamente del lenguaje, pero en el ámbito psicológico. Incluso la mamá, ¿no? A veces se sintió culpable, claro, es parte del proceso, ¿no? De aceptar una noticia, porque me dijo, ¿no? Quizás si yo antes, cuando mi niña era pequeña, hubiera llevado terapia, no hubiera estado pasando por todo lo que está sucediendo ahora. Se entiende, pero no es cuestión de culpar, no es cuestión de buscar culpables, sino soluciones, ¿no? Pero sí, podemos ver que esta adolescente, pues su autoestima no estaba bien, ya presentaba ansiedad, ya presentaba pensamientos suicidas, ¿no? Ideación suicida. ¿Por qué? Porque hubo una causa, ¿no? Y claro, parte de la causa era este tartamudeo que ella presentaba desde pequeña, ¿no? Entonces, no esperemos a estos puntos, a llegar a estas situaciones para recién llevar a cabo una terapia, ¿sí? Es algo que realmente a los niños sí les afecta, sobre todo cuando son conscientes, ¿no? Son conscientes de que presentan algún trastorno de la comunicación.
¿Por qué? Porque están sujetos a los comentarios, a burlas, a las miradas, a los gestos de los demás, ¿no? Y eso repercute, evidentemente, de manera negativa en su percepción, en su concepto, en su autoestima, y esto poco a poco va a desencadenar posibles patologías, ¿sí? Entonces, los beneficios de la terapia del lenguaje incluso es mejora de manera indirecta, pero mejora la autoestima de los pequeños. ¿Eh? Claro, como también ustedes lo han mencionado, mejora la capacidad para poder comprender y expresar de manera adecuada nuestros pensamientos, nuestras ideas, necesidades, emociones y o sentimientos. Ahora, también es importante considerar que hay dos vertientes. La vertiente expresiva, la cual yo estoy utilizando ahora, estoy expresándome, bien, estoy compartiendo información, y la vertiente comprensiva. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de ustedes me decían, ¿no? Para expresarse, para comunicar, para interactuar, ¿no? La vertiente expresiva. Pero también tenemos la vertiente comprensiva. Yo comprendo. Por ejemplo, si alguien de ustedes me hace una pregunta, yo leo en el chat, ¿sí? Asocio los fonemas, las palabras, entiendo, comprendo y emito una respuesta. Todo este proceso utiliza la capacidad expresiva y comprensiva. Y eso también tenemos que ver en los niños. Por ejemplo, tenía un niño que siempre repetía que es la ecolalia inmediata, ¿no? Decía, por ejemplo, vamos a poner que este niño se llama Carlos. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Y Carlos me decía, hola Carlitos, ¿cómo estás? Vertiente comprensiva no estaba dentro de lo que se esperaba. Carlitos, abre la puerta. Y él decía, Carlitos, abre la puerta. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que observar. ¿Cómo está el nivel comprensivo? Si yo le doy una orden sencilla, pásame la peineta, pásame la escoba, lo realiza. Si yo le pregunto, ¿cómo estás? Comprende, emite una respuesta que sea acorde a mi pregunta, ¿sí? Entonces, parte de la terapia es trabajar esto, trabajar la vertiente no solo expresiva para que mi niño pueda ser entendido, sino también la comprensiva, ¿ya? Por otro lado, permite la resolución de problemas, ¿no? Y eso es algo que también he visto mucho en los pequeños. Incluso hay papitos, mamitas, que no les da la oportunidad a los niños para que ellos puedan llevar a cabo la resolución de problemas, claro, dentro de su edad, ¿no? No es que vamos a poner problemas que se escapan del control del niño, ¿sí? Por ejemplo, en las consultas, en el ambiente, nosotros tenemos unos cuadernitos de intensamente, ¿no? Pero que no están al alcance de los niños. Esto está en un estante, pero más hacia arriba, ¿bien? Y recuerdo que vino un niño, este niño tiene TEA con la mamá, mientras que estaba conversando con la mamita, el niño se fijó en esas cartitas, ¿no? En esos cuadernitos. Y quería los cuadernitos, se estiraba y no podía agarrar. ¿Qué hizo este niño? Agarró una sillita, ¿sí? Lo ubicó, se subió y pudo alcanzar lo que quería, ¿no? Su objetivo. Después, en otra sesión, otro día, vino también una mamá con su pequeño, ¿no? Y también quería esas cartillitas, esos cuadernitos de intensamente. Pero es decir, se estiró, no alcanzaba, ¿no? Y se estiraba más y no alcanzaba y comenzó a realizar ciertos sonidos. No sabía pedir dame, no, o quiero,
Mientras que yo conversaba con la mamá, observaba al niño y la mamá pues se dio cuenta, ¿no? De que el niño quería ello. Entonces, ¿qué hizo? Se paró inmediatamente y le dio las cartillas, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? A ver, ustedes, ¿qué infieren en estas dos situaciones? ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su opinión, chicos, de estas dos situaciones, ¿no? Sol, ok, hay dos situaciones, ¿no? Es decir, había un niño, ¿sí? Este niño quería unas cartillas de intensamente, que quería, bueno, quería alcanzarlas, pero no podía, ¿no? Por su estatura. Entonces, agarra una sillita, lo coloca cerca de y alcanza, ¿no? Mientras que otro niño también quería las mismas cartillas de intensamente y no alcanzaba y la mamá se para inmediatamente, se levanta inmediatamente y le da, ¿no? Estas cartillitas al niño. Hay dos situaciones distintas. El mismo conflicto, el mismo problema para ambos niños, pero la acción es diferente. ¿Bien? ¿Cuál sería su interpretación? ¿Qué podrían opinar, perdón, de este suceso? A ver, Claudia. En el primer ejemplo, el niño busca la manera de obtener lo que desea. Así es. Sadit. La primera situación que el niño mismo debe alcanzar las cartillas. Muy bien. Elizabeth. En el primer caso, el niño buscó la solución buscando la silla y en el segundo caso, la madre le facilita todo y eso lo hace más dependiente de la madre y lo tiene todo y no lo ayudan a poder seguir avanzando. Así es. Sol, pienso que la mamá limita al niño por brindarle comunidad. Así es, Claudia. En cambio, el segundo, el padre no le deja ser independiente. En efecto. Juliana comparte la opinión de Sol. Muy bien, excelente. Así es, hace que el niño dependa de la mamá. ¿Sí? Entonces, ambos tenían el mismo conflicto, ambos tenían el mismo problema. ¿Sí? El abordaje fue distinto. Un niño buscó la solución y el otro niño tuvo la solución, pero por parte de la mamá. Entonces, si nosotros somos padres, madres, dentro de lo posible hay que brindarles estas oportunidades. Si bien es cierto, estos niños tenían problemas de lenguaje, ¿sí? Pero no los limita hasta cierto punto, ojo, no los limita para poder llevar a cabo soluciones. Entonces, darles la oportunidad para que ellos puedan emitir posibles soluciones a problemas dentro de su edad, ¿no? Buscando justamente lo que dice Leslie, esta autonomía, ¿bien? Bajo mi supervisión como autoridad, pero la autonomía, ¿bien? La independencia que pueda tener el niño desde la edad que presenta. ¿Sí? Igual, el lenguaje también va a contribuir de manera incluso indirecta o directa a la resolución de problemas, a la independencia, porque claro, ya no va a depender de mamá, ya no va a depender de papá para poder expresar sus necesidades. ¿Sí? Bien,
También ayuda mucho a la seguridad, como les decía, a la autoestima, al desarrollo de habilidades sociales prácticas. Y recordemos que parte del componente o uno de los componentes del lenguaje es el nivel pragmático, ¿sí? Que estudia el uso. ¿Cuál es el uso intencional del lenguaje? Y a veces no tenemos conocimiento de ello. ¿Sí? Cuando veamos componentes netamente del lenguaje, ahí se van a dar cuenta que trabajamos con rutinas, trabajamos con emociones, trabajamos con eh, normas, el respeto de los turnos, la intención que tiene el niño, el cambio de discurso, etcétera, ¿sí? Que es parte del componente pragmático. Listo. Entonces, vamos a ver un poquito de los órganos que intervienen en el lenguaje. ¿Bien? Quizás por ahí algunos de ustedes conocen acerca de ello. A veces tiende a ser tedioso para otros, pero sí es importante tenerlo en cuenta como parte de las bases teóricas del lenguaje como tal, ¿no? Que es nuestro tema principal. Bueno, tenemos la fonación y la articulación. Los órganos articulatorios son aquellos que usamos tanto para ingerir, masticar y respirar. ¿Bien? Y se dividen en tres grupos. ¿Sí? Los órganos que utilizamos para poder hablar, tenemos los órganos infraglóticos, los supraglóticos y la cavidad glótica. Es decir, todo esto que ven en pantalla es el aparato fonador. Bien. En la cavidad supraglótica encontramos la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe. En la cavidad glótica encontramos la laringe y todo el sistema vocal. Y en la cavidad infraglótica, que es otro grupo, encontramos la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Todo esto, todos estos tres grupos de órganos constituye el aparato fonador. ¿Sí? Entonces, a través de ello, nosotros podemos emitir de manera verbal lo que queremos decir, ¿no? Lo que queremos expresar verbalmente. Bien, entonces vamos a ver cada uno de los órganos, perdón, de los grupos de los órganos. ¿Bien? Comenzaremos entonces con los órganos infraglóticos, lo cual tenemos la tráquea. ¿Bien? ¿Cuál es la función de la tráquea? Es brindar una vía abierta del aire inhalado y exhalado. Bien, recordemos que cuando emitimos palabras, oraciones, enunciados, etcétera, realizamos una coordinación con el aire. Inhalamos y exhalamos, ¿sí? Y es algo importante que debemos de trabajar en los niños, ¿sí? Yo les voy a compartir un evento en donde pueden trabajar la correcta inhalación y exhalación, que también lo vimos en la primera clase, ¿no? Que es la técnica de globo en el caso de los niños y también la historia del caracol, ¿no? Que vimos de las ventanitas que eran en la nariz, ¿no? Y la puerta de la casita del caracol era la boquita, ¿no? Entonces, revisen ese material que hemos visto en la primera sesión para que lo puedan trabajar con sus niños, ¿no? Y de esta manera enseñarles a respirar de manera correcta. ¿Listo? Tenemos también los pulmones, que son los proveedores del aire que necesitamos para realizar el acto de la fonación, es decir, para hablar. Bien, entonces, hay dos movimientos. La inhalación, cuando absorbemos evidentemente el aire, y la exhalación, cuando expulsamos el aire. Y a través de esta expulsión del aire, yo realizo el sonido, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo inhalo y al momento de expulsar
el aire, ¿bien? Inhalado, estoy realizando el sonido articulado. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es importante que el niño, la niña, el adolescente y las personas en sí puedan llevar a cabo esta coordinación entre inhalar y exhalar, porque al momento de realizar la expulsión del aire, realizo el sonido articulado. Bien, ahora, hay niños que inhalan y exhalan por la boca, ¿no? Tienen como esta respiración cansada, ¿no? ¿Eh? También hay niños que tienen la respiración mixta, que es inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿no? Que es lo ideal. Bien, entonces veamos, seamos observadores de cómo los niños realizan esta coordinación respiratoria. Si lo hace correcto, excelente. Si no, hay que educarlos. Bien, los bronquios. Bueno, los bronquios se encuentran en el aparato respiratorio, ¿no? Y son dos conductos tubulares. ¿Bien? Ahora, ¿qué hace? Aquí se conduce el aire desde la tráquea a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y luego de los bronquiolos a los alvéolos pulmonares. Bien, entonces también es parte del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque es el camino del aire al cual se conduce. ¿Bien? Y el diafragma, que tiene la complicada tarea de la respiración. Bien, entonces a través del diafragma nosotros llevamos a cabo una respiración profunda, ¿no? Entonces inhalamos por la nariz, por ejemplo, ¿no? La técnica de globo. Vamos a hacer que el niño inhale por la nariz sin levantar los hombritos y que esta exhalación, perdón, esta inhalación que está realizando no se quede en el pecho. El aire tiene que ingresar al vientre. Bien, le decimos, imagínate que tu estomaguito es un globo y vamos a inflar el globo hasta que sientas que va a reventar. Bien, entonces inhalamos, infla supuestamente el globo, ¿no? Metafóricamente hablando, y vamos a retener el aire en 4 segundos. Y nosotros contamos los 4 segundos. Y vamos a desinflar el globo hasta que sientas que ya no hay nada de aire, ¿no? Exhala por la boca lentamente. ¿Cuál es la clave aquí? Son dos, como les mencioné en la primera clase. Primero, que el aire no se quede en el pecho, sino que ingrese al vientre. Segundo, que la exhalación al momento de expulsar el aire por la boca sea más lento que la inhalación. Si mi niño inhaló en 4, entonces la exhalación será en 8. Bien, este proceso es la correcta coordinación respiratoria que debe de manejar el pequeño. ¿Ya? Y para llevar a cabo todo esto que les acabo de explicar, necesitamos de los órganos infraglóticos. Por otro lado, tenemos los órganos supraglóticos. ¿Ya? La cavidad nasal, ¿sí? Como vemos en la pantalla, es esta partecita, ¿no? Que es la parte interna de la nariz, que sabemos que está cubierta por una membrana mucosa, que hace pues que evidentemente nuestra naricita esté húmeda, ¿sí? Generando esta mucosidad, evitando las hemorragias, ¿no? Si mi nariz está seca, hay posibilidad de que presente una hemorragia. Bien. Ahora tenemos también la cavidad bucal, que claro, tenemos el labio superior, el labio inferior, ¿no? Y este desempeña funciones importantes porque recordemos que nosotros al momento de hablar realizamos movimiento de los labios, labio superior, labio inferior, además de también las expresiones faciales. ¿Listo?
tenemos que ver si el niño tiene dificultad para poder mover los labios, labio superior, labio inferior. Bien, ahora, si hay imposibilidad de movimiento, se tiene que realizar la derivación correspondiente, ¿no? Para trabajar ello, a rehabilitación física. Cuando el niño tiene hipotonía, no tiene fuerza, no tiene fuerza para realizar el movimiento, lo cual limita, ¿no? Limita el lenguaje verbal, tenemos que derivar a rehabilitación física. Bien, por otro lado, también es importante observar si el niño presenta frenillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el frenillo hipertrófico, que les voy a mostrar en pantalla una imagen. Este, ¿no? Este es el frenillo hipertrófico. ¿Listo? Tenemos que ver ello si el niño presenta. Ahora, el frenillo lingual, que hace que la lengüita tenga una forma de corazón. Por ejemplo, aquí. Perdón, aquí. Frenillo corto, frenillo lingual corto, que limita que la lengua vaya hacia arriba, ¿no? Entonces, hay muchos fonemas que necesitan de la fuercita de la lengua, ¿no? Y el movimiento de la lengua para llevar a cabo su correcta articulación. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esa es la anatomía normal, que el frenillo, bien, es largo, hay flexibilidad, y este es el frenillo lingual, ¿no? Que hace esta curva como si fuera un corazón, lo cual limita que la lengüita vaya hacia arriba. Bien. Uy, ¿no se ve la imagen? A ver, me comenta, por favor. Jacqueline me dice que no se ve. Sí se ve. Ok, Jacqueline. De todas formas, entonces mejor les voy a estar enviando el link para que vean. ¿Ya? Por ejemplo, este link que les acabo de enviar es de la diferencia de la anatomía normal con anatomía alterada. ¿Ya? Este link ahora que les voy a enviar. Ah, ya. Excelente, Jacqueline. Entonces ya lo tienen. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. La faringe, ¿no? Que es como bueno, que es este tubo, ¿no? En forma de tubo que ayuda a respirar. ¿Bien? Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, ¿no? Entonces, por ella pasa tanto los alimentos como también el aire, ¿no? Al momento de realizar la respiración correspondiente. Bien. Ahora, la cavidad glótica. Tenemos la laringe, que es diferente a la faringe, ¿ya? La laringe es un órgano del conducto respiratorio, ¿sí? Que está situado en la tráquea y en la faringe. ¿Listo? Entonces, esa es la faringe y aquí vemos la laringe. Bien. Ahora, ¿cuál es su función de la laringe? Proteger las entradas de las vías respiratorias. ¿Bien? Y que esto, pues, evidentemente, como todo este proceso, interviene en la producción de la voz. ¿Bien? La glotis, que es este agujerito que vemos, ¿sí? Este orificio está en la parte del fondo de la garganta. ¿Bien? Ahora, el aire en la glotis hace vibrar los pliegues vocales. Y ahora, esta vibración de los pliegues vocales es importante para realizar el acto de la fonación. Es decir, para pronunciar, para articular las palabras. Bien, ahora, una enfermedad en la glotis podría provocar disfonía. Bien, podría provocar alteraciones en la fonación. Entonces, sí tenemos que ver ello, ¿no? Si hay causas orgánicas, siempre tratar dentro de lo posible
acudir a una atención integral, ¿no? Para ver si hay una afectación del lenguaje y que la causa directa es orgánica o neurológica, bien, para poder llevar a cabo el tratamiento que se ajuste a dicha evaluación, ¿bien? Y las cuerdas vocales, o más conocido también como en las pliegas vocales, ¿no? Estos pliegues vocales, que es el término anatómico, que es parte fundamental también del aparato fonador. ¿Por qué? Porque es responsable de producir la voz. Bien, entonces tenemos dos, los superiores y los inferiores. Los pliegues vocales superiores no participan de la producción de voz. Sin embargo, los inferiores sí son responsables de poder realizar los sonidos, bien, de las palabras, de las oraciones, de los enunciados, al momento de efectuar la vibración, que el aire pasa por la glotis, ¿no? Y este aire que está ingresando por la glotis hace vibrar estos pliegues vocales. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta con relación a lo que hemos visto el día de hoy? ¿O todo está claro? A ver, en el chat me ponen, o una reacción también que todo está claro. O si también hay alguna duda, lo plasman en el chat. Todo claro. A ver, Juliana, vamos. A ver. Vamos a ver si es que lo podemos visualizar aquí. Los pliegues vocales o las cuerdas vocales también es conocida como los pliegues. A ver, si se ve, ya está. Bien, esa es la base de la lengua. Bien, aquí tenemos lo que son los pliegues vocales. Bien, recuerden que tenemos superiores e inferiores. Esta es la glotis, ¿no? Donde les mencionaba que es el orificio. Y bueno, acá ya comienza lo que es la tráquea. Vamos a ver si hay una imagen real. No, creo que no. No está. Bien, aquí tenemos lo que es la glotis, ¿no? Y los pliegues vocales. Las falsas y las verdaderas, ¿no? Lo que justamente les mencionaba. Superiores y los inferiores. Bien, y bueno, aquí tenemos lo que es la glotis como tal. No, esta es la glotis. Acá está mejor. La glotis y las cuerdas vocales o los pliegues vocales. Bien. Ok, a ver, vamos a compartir esto. Mariela, em, a ver, cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de la escritura, de la lectura, para yo leer, ¿no? Una frase de había una vez un cerdo que estaba jugando en el parque. Para yo haber leído toda esta frase, tengo que conocer cómo es el sonido de la A, de la E, de la H, ¿no? De la U, ¿no? Todos los sonidos. ¿Bien? No solo ello, tengo que pronunciarlos, evidentemente, tengo que asociar, es decir, fusionar, que al yo pronunciar la vocal, perdón, el fonema C, E, R, D, O, me da lugar a la palabra ser, ¿sí? Ahora, todo ello se lleva a cabo gracias también al lenguaje. Entonces, si yo tengo un
desfase en el lenguaje, bien, ello se va a repercutir en la lectura y también, pues evidentemente, en la escritura y en la vertiente comprensiva, ambas vertientes, en la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Si Mimis me dice, Mariana, trae tu cuaderno, bien, y yo no comprendo lo que me dice, no lo voy a hacer, porque no comprendo. Mi vertiente comprensiva no me está permitiendo ejecutar la acción porque no estoy comprendiendo lo que me dice la profesora. Entonces, si yo leo que había unos cerditos que estaban en el parque, no lo voy a comprender. No hay esta comprensión adecuada para poder ejecutar la orden o para quizás entender, interpretar el cuento. Entonces, afecta mucho, muchísimo, sobre todo si también no hay esta discriminación auditiva. Si yo no reconozco los sonidos diferentes en las palabras, también esto va a afectar directamente a la lectura, a la escritura. Y recuerden que la lectura y la escritura es parte fundamental del proceso del aprendizaje, ¿no? Los niños primero aprenden a leer, ¿no? Para poder después ubicar las palabras, ¿no? Y poco a poco realizar todo este proceso del aprendizaje de la comunicación, matemática, etc. Entonces, de esa manera afecta el desfase del lenguaje. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? A ver, para los que no asistieron a la primera clase o aquellos que recién se están conectando, les compartí una página de Arasac, ¿no? A ver, un momentito, los voy a volver a compartir. En esta página van a obtener diferentes materiales y también pictogramas, ¿no? Les estoy enviando el link al chat. ¿Bien? ¿Sí se ve en la pantalla? Sí. Entonces, nosotros bajamos aquí y vamos a pictogramas. Bien. Podemos crear o personalizar nuestros propios pictogramas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner golpear. Digamos. Nos va a aparecer diferentes pictogramas y yo quiero este. Bien. Voy a personalizar, quiero color de fondo, blanco, un marco, tachado, ¿sí? Porque es una conducta adecuada. Y siempre texto inferior, mayúsculas. ¿Listo? Ya tengo mi pictograma hecho. Descargo y lo puedo imprimir. ¿Listo? También obtienen variedad de materiales. Siempre tengan cuidado con el idioma, ¿no? Para diferentes tipos de aprendizaje que podemos llevar con nuestros pequeños, ¿no? Por ejemplo, la comprensión nivel inicial. Interesante. El perro es café. Él va a ubicar el pictograma del perrito, es, y el color, ¿no? Café. Excelente, muy buena actividad. Incluso con ellos también pueden trabajar el componente morfosintáctico. Que no se preocupen, eso también lo vamos a ver. ¿Listo? Bien, aquí las emociones, que también es parte de lo que nosotros trabajamos. Bien, igual aquí también tiene otros pictogramas. Bien, hay muchas, las rutinas, importante, la rutina de la mañana antes de irse al colegio y en la tarde después del colegio, ¿no? Bien, y por otro lado, si por ahí ustedes tienen a sus pequeños y trabajan de manera virtual, hay otra página que se llama WordWall. Bien, también se los voy a enviar al chat. Esta. ¿Listo? Ustedes se pueden registrar y van a encontrar diversas actividades del lenguaje. Y no solo ello, sino que también
pueden crear sus propias actividades, ustedes mismos, ¿no? Dependiendo del pequeño, realizan sus propias actividades. Por ejemplo, vamos a cada oveja con su pareja. Bien, a ver, Con ello podemos trabajar discriminación visual también. ¿Vean? Entonces van a encontrar diferentes actividades dependiendo de las necesidades del niño, ¿no? Le decimos, ¿cuál es igual a esta imagen? ¿No? Entonces lo va a ubicar a esta. Bien. Igual, ¿cuál es igual a esta imagen? A esto. ¿Y qué es? Es un reloj, ¿no? Entonces, incluso podemos hacer el sonido para poder combinar el fonético fonológico, que es este componente, con asociar igual o diferente, ¿no? También pueden trabajar con categorías. Vamos a ver por aquí. Categorías y el componente morfosintáctico. Por ejemplo, el hecho de ordenar. Vamos a ver con esto. Bien. Listo, entonces el niño va a decir, almorzando, Pepe está. No. ¿Cómo sería? Pepe, muy bien. Pepe almorzando está. No, Pepe está almorzando. ¿Sí? Podemos trabajar con ello, ¿no? Ahora, yo les recomiendo siempre integrar imágenes, porque eso ayuda a los niños de manera visual, ¿no? Para ordenar las palabras. Y también, si son niños más grandecitos, ordenar las historias. ¿Cuál es primero? ¿No? Dependiendo de las imágenes. Después, o segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? De modo que los niños también le dan un contexto a las imágenes y después le decimos, a ver, tú vas a crear el cuento. Podemos trabajar con disfraces, con plastilina, que ellos hagan sus propios personajes. Podemos trabajar con títeres, con arcilla, etcétera. Bien, el material, como les digo, no necesariamente vamos a comprar, sino que nosotros mismos podemos crear. Bien, entonces ya tienen allí dos herramientas para que puedan trabajar con sus pequeños. ¿Listo? Bien, chicos, por otro lado, les voy a enviar, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, un link de es un video que dura 12 minutos, pero quiero que lo observen porque van a visualizar algunas actividades para estimular el lenguaje, pero en niños que tienen 1 añito y 2 añitos. ¿Bien? Sí, Claudia, sí se los voy a estar compartiendo también. Entonces, este último link, también se lo voy a compartir a nuestro coordinador para que se los envíe por su grupo de WhatsApp. ¿Bien? Sí, Carla, sí, no se preocupen. Ya le envié a nuestro coordinador para que por favor se los pueda estar reenviando a su grupo de WhatsApp. Bien, ahora va a haber otros links que poco a poco se los voy a estar compartiendo dependiendo de la clase y del tema, ¿no? Que estaremos abordando en las próximas sesiones. Bien, revisen también los materiales, si hay dudas o consultas acerca de ello. Hay algunos que los vamos a ver aquí, otros que no, por cuestión del tiempo, pero revísenlo. Si hay dudas o consultas, lo resolvemos en clase, ¿ya? Entonces, hay muchos materiales, es material denso, pero es muy importante que le den una chequeadita, una leída, para que también lo puedan aplicar con sus pequeñitos. Bien, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Si no, para ya darle el pase a nuestro coordinador. Listo, Sedit, Carla.
Bien, entonces no hay dudas, no hay consultas. Bien, chicos, entonces, muchas gracias a ustedes. Nuevamente agradecerles por su presencia. Ya nos estaremos viendo la próxima clase, que es el día viernes a la misma hora. ¿Sí? Que tengan una bonita noche, cuídense mucho y le doy entonces el pase a nuestro coordinador.